Hola mis hermanos, buenos días. Bien, hoy vamos a ver una introducción a los salmos mesiánicos, un bloque muy importante del libro de los salmos, muy importante. Introducción a los salmos mesiánicos. Uno de los factores importantes en la supervivencia del pueblo de Israel, porque se ha mantenido por la gracia del Señor. Y estoy hablando del pueblo natural, de la nación de Israel, desde sus inicios allá en Egipto, con Jacob. Uno de los factores importantes en su supervivencia de este pueblo es la esperanza de un Mesías. La esperanza mesiánica, es decir, la espera con la que han vivido de el gobernante supremo que venga a traer justicia, a traer todo lo que el pueblo necesita. Obviamente en el ámbito natural, esta esperanza ha corrido todo el tiempo, por miles de años, en el corazón de los israelitas. Esta esperanza se funda en el retorno, es decir, quieren que vuelva la era de David. El reino de David fue el más famoso. Fue una época gloriosa para Israel en la que ganaba batallas, la reforma de la alabanza, la presencia de Dios manifestándose de manera gloriosa. David recobra el arca del pacto, ¿verdad? La trae a Jerusalén. Comienza un reinado bajo la ley de Dios realmente, un reinado en el temor de Dios. Y todos los israelitas sabían que la prosperidad, la bonanza y toda la gloria del pueblo de Israel que tuvo fue en el tiempo en el que gobernó David. El gobierno de David se dice que marcó la edad de oro de Israel en su historia. Marcó la edad de oro. Y es por esta razón que este trasfondo histórico y esta esperanza del Mesías, reflejada en el reinado de David, los hacía apreciar esta esperanza continuamente a través de los salmos. Es decir, los salmos que hablaban, que tenían letra proféticamente de un Mesías, unos sabían, porque recibían revelación del Espíritu Santo, que se refería a la venida de Cristo como el Mesías, el único Mesías que hay. Pero otros veían la promesa de un reinado como el de David, un reinado mesiánico, es decir, un gobernante que viniera a traerle a Israel la gloria que tuvo cuando David fue rey. Es importante entonces interpretar bien, a la luz de los comentaristas fidedignos, a la luz de los profetas principalmente, y con la ayuda del Espíritu Santo siempre, interpretar bien todo lo que se habla de Cristo en los salmos. Los salmos cuya revelación interna habla de Cristo son los salmos mesiánicos. Es decir, que nos dan el panorama completo de Cristo como el Señor de Israel. Esos son los salmos mesiánicos. Repito, los salmos que nos dan el panorama espiritual de Cristo como el Señor de Israel. Y entendemos que al decir esto, que en los salmos encontramos a Cristo como el Señor de Israel, nosotros en esta era encontramos a Cristo en los salmos como el Señor de la iglesia, ¿verdad? El Señor de nuestra vida también. El Señor de todo en nosotros en este tiempo. Aplícalo a que sea el Mesías, el Señor, la esperanza de tu vida, de tu familia, de tu iglesia, de tus hijos. Es por eso que en la palabra viva y dentro de ella los salmos, encontramos la iglesia de hoy, encontramos cánticos con los que exaltamos directamente a Cristo. Y mire, cánticos compuestos antes de Cristo que exaltan directamente a Cristo. Esto es porque el Señor inspiró a David y a otros salmistas a hablar de cómo sería el carácter, el comportamiento, la entrega, el reinado del Mesías. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. En el libro de los Salmos
podemos leer a un rey mesiánico profetizado, el cual es Jesús, pero un Mesías divino, porque recuerda que los israelitas, al leer estos salmos, muchos no entendieron que fueron los que rechazaron a Jesús como el Mesías, no entendieron que el reinado de este rey que esperaban, de este Mesías, iba a ser espiritual, para llevarlos a un reino eterno. No un reino político y terrenal que les diera una mejor vida aquí en la tierra. Eso es lo que todos los seres humanos esperan en el sentido de la carne, en el sentido humano. ¿Qué quieres? Pues un gobierno justo, que nos dé empleos, que nos dé, que nos ofrezca todo lo que un gobierno debe de ofrecer en base a los impuestos, que se reflejen los impuestos. Todos quieren justicia en ese sentido. Y cuando Jesús llegó, como eso no cambió, es más, hasta creo que se puso peor. No, pues lo crucificaron. Pero pues todo estaba dentro del plan, ¿verdad? Para que se dejara ver la obra perfecta del Mesías de morir en la cruz para salvarlos de un gobierno, del verdadero gobierno del que tenían que ser libres, el reino de las tinieblas, ¿verdad? Entonces nadie votó por Jesús para rey. Algunos sí querían. Los romanos y los judíos que crucificaron a Jesús, pues por burla le pusieron en la cruz rey de los judíos, ¿verdad? Pero era una burla. Pero ese título se quedó para la eternidad. Es más, hasta se extendió. Ahora es rey de los mexicanos cristianos, ¿verdad? De hecho, cuando le ponen una corona de espinas a Jesús, muchos dicen, a partir de ahí lo estaban haciendo rey. No saben, la corona no importaba, era una corona dolorosa, pero no saben que lo estaban haciendo rey. Él ya era rey, solo le cambiaron la corona, burlándose. Él dejó su corona, imagínense la corona de Jesús. Él la dejó ahí en su trono mientras venía a la tierra y le pusieron una de espinas, pero él ya era rey. Y es que hay una canción de los años 2000 por ahí, de una letra muy bonita, no la descarto, que decía, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Está poética la letra, ¿no? Pero lo cierto es que Jesús ya era rey antes de coronarse con espinas. Él ya era rey. Él es rey desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, quienes no discernieron, quienes no distinguieron las profecías de los salmos en cuanto al gobierno de Cristo, se quedaron esperando a un rey justo, entre comillas, que los sacara de la tiranía y de la pobreza y de la esclavitud. Hoy en día, por la gracia de Dios, Israel es una nación independiente. Y por cierto, muy protegida, ¿verdad? Muy bien protegida. Y muy bien armada. Pues tienen experiencia, ¿no? Toda la vida peleando, imagínense. También los iraquíes, los iraníes, todos esos pueblos del Medio Oriente son expertos en guerra. Y hay quienes en la actualidad siguen esperando a su Mesías. De hecho, cuando venga el anticristo, van a creer que él es. Muchos. Y de Israel, ¿eh? Sí, porque como va a haber un gobierno global y van a ocurrir inclusive milagros, como lo profetiza Apocalipsis, ¿verdad? La gente va a quedar deslumbrada y son los que van a ser engañados. Que el Señor va a permitir que sean engañados porque no quieren tener fe en el Mesías que ya vino. Ellos siguen esperando a uno. Nosotros creemos en el Mesías que va a venir por segunda vez, no por primera. Ellos esperan un Mesías que venga por primera vez. Es decir, no ha venido. No, pues ya vino, pero no lo viste. Y no vino a librarnos de este reino terrenal, de estos partidos políticos corruptos en todo el mundo. Nos vino a librar del reino de las tinieblas y nos trasladó, dice Pablo, al reino de Cristo, al reino de la luz. Ese es nuestro Mesías, mis hermanos. Y el libro de los Salmos lo revela de muchas formas muy, muy sorprendentes. Entonces, los Salmos, el Salterio, como le hemos llamado, nos deja ver un rey mesiánico divino. Hay salmos que nos dejan ver una dinastía davídica, es decir, el reinado de David transcurriendo y siendo exaltado. Pero lo cierto es que todos los salmos que hablan de un rey y de un reinado y del hijo del rey se refieren al Padre y al Hijo, a su Mesías. De hecho, hay salmos, como el Salmo 2, ahorita lo vamos a ver,
el Salmo 2, que profetiza al Rey mesiánico divino, a Jesús, contra el cual las naciones se rebelarán en vano. Es decir, lo van a rechazar, lo van a querer sacar, no lo aceptan, blasfeman contra él, quieren sacarlo de las escuelas, quieren sacar a Cristo de todo y la Biblia, pero será en vano. Será en vano porque la palabra de Dios va a prevalecer para que los hijos de Dios se muestren al mundo como los poseedores del evangelio. Es por eso la responsabilidad que tenemos, como lo vimos hace unas semanas, de compartir el evangelio. Simplemente cuando lo compartes a un vecino, estás hablando del Mesías verdadero. Porque le tienes que hablar de Cristo, obviamente cuando lo evangelizas. Tienes que acercarlo a Cristo. Ya le estás hablando del Mesías que tal vez está esperando y tú le estás diciendo, ya vino a libertarte, ya. No se trata de librarnos del mundo, sino de librarnos del infierno. Entonces, eso dice el Salmo 2. Lo voy a abrir si usted lo tiene ahí a la mano. Es un salmo de 12 versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es eso? No más las leyes de Dios. Nos atan, nos imposibilitan. Hablan de las leyes de Dios como algo que imposibilita el avance o la evolución humana. Hace muchos años hubo un cantante que es homosexual. Lo entrevistaron y cuando empezaban a surgir todas estas leyes de la diversidad sexual, pues hubo una rebambaramba, ¿verdad? Usted lo sabe. Ahora las leyes ya están muy establecidas en muchos países, ya tienen su desfile en junio, todos los que son de diversidad sexual, de diversidad de género, y tiene que ser el 6º mes, ¿verdad? Qué casualidad. El mes número 6, ¿verdad? Escogieron el perfecto. Qué bueno que no escogieron el mes de julio, que es el 7º, ¿verdad? Bueno, tenía que ser el 6º mes, ¿verdad? Bueno, por algo. Todo, Satanás está en todo. Y a Satanás no le gusta el 7. Bueno, a este cantante le preguntaron, ¿y tú qué opinas de lo que la Biblia dice en contra del homosexualismo? Que es claro, ¿verdad? Ahí en Romanos. Los que se echan con varones, los afeminados. Y este cantante respondió, no, la Biblia ya no tiene injerencia en nuestros tiempos. No tenemos por qué sujetarnos a lo que la Biblia dice, ya no cuenta. Él fue Ricky Martin el que lo dijo. Él fue el que lo dijo. Ahí está en un video todavía. Entonces surge toda esta... ¿qué está diciendo este hombre como muchos otros y muchas mujeres que se van por esta corriente sexual contraria a la voluntad de Dios? Están diciendo, no me ates con esas cuerdas. Para mí tus leyes son cuerdas que me imposibilitan. Por eso dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No más. El que mora en los cielos se reirá, ¿ya vio? Es decir, ¿cómo es posible que un charquito se ría del mar? ¿Verdad? Sí, un charquito diciéndole al mar, ¿tú qué? ¿Tú qué? Pues no, ¿verdad? El Señor se burlará de ellos. Ahora, no estamos haciendo uso y no debemos hacer uso de estos versículos para decir, el Señor se burla de ustedes y miren ustedes con esa diversidad de género, entre otros ejemplos pecaminosos, el Señor los va a mandar al infierno. No es para eso. No, el Señor, allá arriba, Él tiene la autoridad de reírse y decir, reírse de una forma así como, ¿qué pasó? ¿Cómo? O sea, ¿verdad? No, Él se ríe. Nosotros debemos mantenernos serios, advirtiéndoles de que no pueden. Hablará a ellos en su furor. Es decir, ahora el Señor se va a molestar y los turbará con su ira. Es decir, el Señor va a mostrar al final de todo que su ley está por encima de todo. Cuando Cristo venga por segunda vez, no lo van a crucificar. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor y toda rodilla se va a doblar. Eso es una palabra en Filipenses que está por cumplirse totalmente. Nosotros ya confesamos que Jesús es el Señor y nuestra rodilla se dobla ante Él. Pero todavía faltan muchos. Y faltan muchos que cuando doblen su rodilla y lo confiesen, lo van a hacer rechinando los dientes. No reconociéndolo, Lo van a hacer rechinando los dientes, pero lo van a hacer.
el Señor les va a decir, ¿quién es el Señor? Y ellos van a decir, no lo quiero decir. Lo tienes que decir. Y ya no va a haber tiempo para un arrepentimiento. Otros lo van a decir llorando, Señor, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no atendí? Si me dijeron, fui a la iglesia y dejé de ir, no hice caso. Otros lo van a hacer rogando. Unos lo van a hacer así como el ángel que está en el Capitolio en Cuba. Se llama el ángel rebelde. ¿Cuántos han visto esa estatua? La pueden ver en internet. Es una estatua que está dentro del Capitolio en Cuba. El Capitolio de Cuba es una imitación del Capitolio de Estados Unidos. ¿Lo ha visto? Está casi igualito. Igualito. A mí me tocó entrar y el guía de turistas nos dijo, ese es el ángel rebelde. Es un ángel que todavía tiene sus alas y está así con el puño hacia el cielo reclamando. Se entiende que es Satanás. Y lo tienen ahí en el centro del Capitolio. Se llama el ángel rebelde. Búsquelo usted un día y lo va a ver. Y es una estatua impresionante. Está grande. Y el ángel está súper bien hecho, está hermoso, pero con una mirada y con el puño levantado hacia el cielo. Está reconociendo que es el Señor, pero no lo acepta. Este Salmo 12 entonces profetiza lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, mis hermanos, en la actualidad. Pero no lo logran. No lo logran. Entonces, obviamente, cuando este salmo fue escrito, está haciendo alusión al ataque de los enemigos de Israel hacia su rey. Su rey. ¿Quién era el rey? David. Está atacando al rey y al gobierno de Israel. Pero el salmista está diciendo, pero el Señor nos va a defender, porque el Señor es nuestro rey. No solo es el rey David quien nos está protegiendo y manda sus ejércitos poderosos con sus estrategias y siempre le pide al Señor si va a pelear o no. Y David rara vez perdió, porque siempre se metía a orar. En Primera de Crónicas 14 usted lo puede ver, que David se metió a orar y le decía, Señor, ¿pelearé contra estos enemigos? Y el Señor le dijo, sí. ¿Y ganaré? Sí. Pero en otras le decía, no vas a pelear. Igual que a Josafat, igual que a Ezequías, no vas a pelear. Mía es la batalla. Entonces imagínese saliendo con armas naturales a pelear una batalla que Dios ya tiene bajo control. En ese gobierno exitoso, por la gracia de Dios, estaba la victoria garantizada por el Señor. Y el ungido hace aquí alusión al hijo del rey, que para nosotros es Jesús. Y el resto de la profecía en el Salmo habla de cómo el Señor hará justicia sobre aquellos que quieren eliminar su reinado. Entonces muchos quisieron eliminar el reinado de David, pero no pudieron, porque estaba respaldado por el Señor, el cual representa el reinado de Cristo. Entonces, el reinado de Satanás, que es el príncipe de este mundo, tiene un límite, va a tener un límite. El infierno, de hecho, fue creado para él y sus ángeles, ¿sabía? Solo que algunos quieren ir detrás de él, pues que se vayan. Pero el infierno no fue creado para los seres humanos. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero insisten en ir detrás de él. Dice el Señor, pues ¿yo qué hago? Yo ya les hablé, ya mandé a mi hijo a morir por ellos. No quieren escuchar. Y ahí está. Y en la lucha entonces por denigrar y quitar el reino de Cristo, no hay posibilidad de hacerlo. Dice el verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. ¿Ya vio? Es decir, escuchen la advertencia. Jueces de la tierra. Este es un salmo, mis hermanos, que tiene una palabra para todos los gobernantes. Entonces, el Señor les va a decir este salmo a los gobernantes. Yo te advertí. ¿Me quieres quitar de tu gobierno? ¿Quieres que tu gobierno sea humano, democrático y no teocrático? La exhortación después de la amonestación del verso 10, en el 11 está la exhortación. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Sí, Señor, yo te voy a servir. Sí, o sea, arrepiéntete delante de él, ¿verdad? Honrad al Hijo, ¿ya vio el último verso? Honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Usted cree que el Señor se entristeció cuando Cristo entregó su cuerpo en la cruz? Y perezcáis en el camino, les dice, pues se inflama de pronto su ira. Claro, el Señor tiene carácter.
El Señor tiene carácter. Gracias a su misericordia, por un momento, dice el Salmo 30, por un momento es su ira. Su misericordia dura para siempre. Como este, mis hermanos, hay varios salmos en el Salterio que profetizan respecto a Jesús claramente. En lo que sucedería en este tiempo, en querer quitar su influencia, su reinado, en la lucha contra él, en cómo defiende a su pueblo. La era mesiánica también se describe, otro ejemplo, en el Salmo 72, que es un salmo de Salomón, la era mesiánica. Cada salmo mesiánico, es decir, que refiere a Cristo y su reinado, tiene un enfoque diferente respecto a Cristo. En el 72, repito, la era mesiánica es descrita. Lo que leímos en el Salmo 2 describe el reino como un reino universal, ya lo vimos, que pertenece a Dios. Algunos versos de ese Salmo del 72. El reino del rey justo para Salomón, así se llama el Salmo. Da tus juicios al rey, otro título. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Siempre hace mención del rey y de su hijo. Siempre. Inclusive de este tipo de salmos, mi hermano, quien es sabio en un puesto de gobierno, de liderazgo, puede tomar para sí enseñanza respecto a cómo se gobierna, cómo se reina, cómo se lidera. Fíjese, ¿qué cualidades nos gustaría más en nuestros gobernantes? El Señor desea que todos los que gobiernan lo hagan bajo su palabra, ¿no? Para que sea un gobierno en justicia y en juicio verdadero. Entonces, hay enseñanza también para un liderazgo justo, pero ya no es tomado en cuenta por muchos. Imagínense cómo sería el mundo si todos los gobernantes se comprometieran con estas cualidades. Podemos orar por nuestros gobernantes, es correcto, ¿no? Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Habla del proceder de Cristo como rey, trayendo a la tierra el reino de los cielos. ¿Recuerda cuando Juan el Bautista lo presentaba? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hay un reinado viniendo a la tierra. ¿Quién lo trajo? Cristo. Cristo el Rey trajo el reino de los cielos, perdón. Y nos enseñó a buscarlo primeramente, encima de todo. ¿Y qué es el reino de los cielos, mis hermanos? Dijo Pablo. Justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Cuando Pablo enseñaba esto, estaba enseñando respecto a cosas naturales, porque los cristianos empezaban a preocupar por, sí, hacer las cosas bien en la iglesia con respecto a qué comen, qué beben, y se restringían unos a otros. No, es que no comas pan de muerto, eso es pecado. ¿Cómo no? Pues chopeadito en el chocomil, ¿verdad? Como dice el pastor Chuy, ¿qué culpa tiene el pan? ¿Verdad? Cosas así. No, pues que no comas eso. Y luego con los corintios. Oye, ¿me voy a comer ese bistec si el carnicero fue a presentar la vaca a los ídolos antes de sacrificarla? Oh, gran Dagón, bendice a mi vaca y que se me venda todo el día de hoy, ¿verdad? Que se venda toda, hasta la rachera, que no quiero que se quede ahí. Entonces ya va bendecida la vaca, la carnicería, y decían los corintios, ¿me voy a comer ese bistec? No, no. Y Pablo les decía, oren y den gracias al Señor por los alimentos y échenle salsa martajada y va para adentro, ¿verdad? Les voy a sacar el hambre, ¿verdad? Y por eso les dijo a los romanos, igual, los romanos tenían esas mismas supersticiones, los cristianos en Roma. ¿Vamos a comernos eso, Pablo? El reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida. No se refiere a eso. Es justicia, paz. Qué versículo tan bello, ¿verdad? Paz y gozo. No lo traigo, si usted lo busca y nos lo comparte, por favor. Lo traía más adelante, pero lo mencioné aquí por lo que estoy refiriendo del Salmo 72. Repito, el verso que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y usted desglosa lo que es justicia, paz y gozo, es el reinado de Cristo. Pablo era un hombre inspirado por el Espíritu Santo continuamente en todo lo que hablaba y además era muy estudioso. Gracias, mi hermana. Romanos 14, 17. Y además era muy estudioso, Pablo,
de tal forma que interpretaba todo lo espiritual que podía sacarse del Antiguo Testamento para enseñarlo a la iglesia en el tiempo de la primera iglesia. A diferencia de otros gobernantes, fíjese, Salomón, ¿de quién era hijo? Fíjese cómo está profetizado que el rey bendice a su hijo, su ungido. Su ungido él lo escogió. Por dinastía le corresponde ese rey. Cristo ha sido rey todo el tiempo, ¿verdad? Y el Dios Padre lo coronó desde la eternidad. Salomón es sombra y figura de eso. Y fíjese qué hizo Salomón, un templo. No hizo un gobierno en base a ideas humanas, a ideologías, a idiosincrasias. No, quiso que viniera el Señor a gobernar Israel. Por eso le hizo un trono. Y cuando oró, dedicando el templo, le dijo: Señor, ven y toma tu lugar de tu poder. Ven y toma el arca de tu poder. Y sean revestidos de salvación tus sacerdotes. Eso está en, si no me equivoco, 1 Crónicas 6 y 7. Ahí está la oración y la dedicación. 1 Crónicas 6 y 7. Déjeme corroborarlo. Es segundo, perdóneme. Segundo de Crónicas 6. Está Salomón bendice al pueblo, oración de dedicación al templo. En el 6, segundo Crónicas 6. Y en el 7 es cuando ya cae el fuego del cielo. De ahí salió la canción: Fuego del cielo esperamos hoy, que encienda esta ofrenda, ¿no? Entonces, volviendo al Salmo 72, estamos viendo cómo hace cientos de años es profetizada una acción de Jesús para venir y construir en la tierra un lugar de reunión para los que le aman. Jesús dejó plantada la primera iglesia, la iglesia primitiva. No era de bautistas, no era de presbiterianos, no era de luteranos. Eso vino después por interpretaciones diferentes de muchas cosas, que inclusive muchas de ellas son secundarias, ¿verdad? Salomón entonces construye el templo, y lo que está haciendo el Salmo 72 es profetizar toda esta obra gubernamental de un rey justo. Refiere a Cristo. Y fíjese, esta obra gubernamental que fue sobre Israel, bendijo a todas las iglesias de la tierra. Salomón entonces, hijo del rey David, Salomón es el hijo, el rey, hijo del rey, continuó este reinado en la época de oro de Israel. Salomón tuvo un reinado de paz. Fue menos bélico que su papá David, ¿verdad? Salomón. Construyó el templo y la tierra permaneció en paz. Fíjese cómo a la hora de que el Señor viene y toma el lugar de su reposo, así le dice Salomón en 2 Crónicas 6, toma el lugar de tu reposo. Un rey cuando se sienta en el trono, reposa, manifestando su autoridad y sus demandas. Eso hace el Señor Jesús, pero de una manera muy diferente, pagando un precio, ¿no? Entonces, más allá del reinado de Salomón, hacia el de Jesús el Mesías, se extiende a los confines de la tierra. El reinado de Salomón bendice a Israel, pero el reinado de Cristo bendice a toda la tierra. El Salmo 72 nos da la semblanza profética del reinado de Cristo manifestado hacia toda la tierra. En aquel tiempo en el que se escribió este Salmo 72 por Salomón, él se refería al reinado de él en la gracia de Dios. Dice el verso 11, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Salomón se está refiriendo al Señor, porque al haber construido el templo, mis hermanos, él construyó la sede mundial de la adoración a Dios. Todos los pueblos vecinos de Israel venían al templo de Salomón a ofrecer sacrificios cada año. Ya se celebraba la fiesta de la Pascua, obviamente. Eso es desde Moisés. Es decir, traer corderos para el sacrificio y ofrecerlos a Dios en adoración en remembranza a la liberación de Israel. Llega Cristo y Él es el Cordero de la Pascua. Él es. Lo dice Pablo, se lo dijo a los Corintios. Cristo es nuestra Pascua. Entonces vea usted cómo de manera tan sorprendente y maravillosa un salmo mesiánico interpreta la obra de Cristo. Y nosotros podemos adorar a Cristo con esos salmos
escritos antes de Cristo, cientos de años. ¿Y qué estamos haciendo? Cantando una alabanza profética. Proclamando una alabanza que se escribió cientos de años antes de Cristo para declararle al mundo que Cristo es eterno. Que la inspiración de ese salmo era porque Cristo estuvo ahí, solo que se manifestó hasta que vino a la tierra. Pero es un salmo mesiánico profético. Este es otro ejemplo entonces, mis hermanos, el 72, en este énfasis. El 72, dijimos, describe la era mesiánica de Jesús. Cuando usted escuche la palabra Mesías, refiere a un gobernante justo, único. Hay otro salmo, el Salmo 110 también. Y de este obtenemos algo muy, muy importante respecto a Jesús también. Tan solo el verso 4 del Salmo 110, verso 4. El salmo fue titulado en algunas Biblias como Siéntate a mi diestra, es de David. Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Habla de una acción directa de Cristo sentado a la diestra del Padre como el victorioso. Le trajo la victoria a la iglesia. Así como David y Salomón le traían victorias a Israel, Jesús se la trae a la iglesia. Este salmo, mis hermanos, de hecho es muy citado en el Nuevo Testamento. Muy citado, debido a que tiene referencias bien claras de Jesús como el Mesías. Muy citado. Por ejemplo, en Mateo 22, 41. Mateo 22, 41, lo leo rápidamente. 41 al 45. Mateo 22, 41 al 45. Repito, ahí es citado el Salmo 110. Dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y continúa leyendo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Está hablando de la eternidad de Cristo. Dice, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Bueno, fue descendiente de David en el sentido natural, aunque a la hora de llegar a José el carpintero era descendiente del linaje de Judá. Pero obviamente él no tuvo nada que ver con María para que Jesús naciera, ¿verdad? Al que diga que sí, lo vamos a exorcizar, ¿eh? Entonces, por eso se dice que como viene del linaje de José, de Judá, de David, le dicen hijo de David. A Jesús no le molestaba, porque Jesús lo tomaba en un sentido espiritual. Veían a David como un rey justo, la época de oro de David, y decían, eres un rey como David. Y Jesús decía, está bien, no soy como David, pero está bien. Por lo chiqueado que fue David, ¿verdad? Porque era un chiqueado de Dios, ya se lo he dicho muchas veces. No, hacía de todo y no le decía nada al Señor. Era porque tenía un corazón conforme al de él. ¿Se acuerda cuando se metió al tabernáculo hambriento y se comió los panes de la proposición? Yo creo fue por leche de cabra y luego se los comió. Y no pasó nada. Y era judío, ni siquiera era levita. Y cosas así que hacía. Y el Señor nomás riéndose desde arriba. Son puras profecías. Son puros ejemplos naturales para reflejar algo espiritual. Ese acto de que David se comió el pan de la proposición, éramos usted y yo. Ahora entrando al lugar santo y comiendo el pan de vida. Comiéndonos el pan que es Jesús. ¿Qué estaba comiendo David? La palabra, simbólicamente. Entonces, en esta cuestión de que le preguntan, ¿cómo es que es hijo de David? Y en el Salmo 110 dice, mi Señor. Jesús le dice mi Señor y nosotros le decimos hijo de David. ¿Cómo está eso? Es un ámbito natural reflejando algo espiritual. Entonces, el Salmo 110 es mesiánico en muchos aspectos. Dice el verso del Salmo 110, el 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Fíjese la inspiración poética que David tenía para entender el corazón. ¿Es esto, mis hermanos, lo que muestra que él tenía entendimiento del corazón de Dios para interpretar con cuestiones naturales el reinado de Cristo? Los versículos 1 y 2 del Salmo 110
profetizan la destrucción total y final del malvado que Cristo llevará a cabo. Del malvado, perdón, no hice coma, del malvado que Cristo llevará a cabo. Apocalipsis 20. Todo esto lo estamos sacando de profecías del Salmo 110. Cuando usted lee Apocalipsis 20 del 1 al 7, lo que describen esos pasajes, ese pasaje, es la destrucción final de Satanás por parte de Cristo. Cristo lo destruye. Dice simplemente el verso 3 de Apocalipsis 20, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahí está la profecía escatológica. Y en el Salmo 110 dice que domina en medio de tus enemigos. El 6 dice, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Habrá un juicio, eso se entiende. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Obviamente, estas palabras, este lenguaje bélico, mis hermanos, es porque David era un hombre de batalla. Y recuerde usted que en sus batallas, que en todas él vencía, lo hace referencia en sus canciones para interpretar la victoria de Cristo sobre quienes odian y aborrecen a Cristo. A quien echará por delante al infierno, Cristo es al diablo y sus demonios. Este es entonces otro salmo mesiánico. Pero hay un verso muy importante que es el 4, y nos vamos a centrar un poquito en ese, en estos últimos 2-3 minutos. Hasta lo vamos a dejar pendiente en muchos aspectos porque es profundo. Juró Jehová, verso 4, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es claro que el Señor le dictaba estas letras a David, ¿no? Y a otros salmistas, para que quedaran plasmadas en un libro escrito hace cientos años antes de la venida de Cristo, para que creyeran en su eternidad. Muchos se atreven a decir que Cristo fue otro profeta, fue solamente un hombre, no fue eterno. Muchos hasta se atreven a decir que no resucitó, que su cuerpo fue robado, cosas así. Quienes tienen fe y creen en eso, creen en Él, todo lo que dice la palabra respecto a Cristo, a su nacimiento, su vida, su entrega, su muerte y su resurrección, también no solamente creemos en eso para salvación, creemos en su eternidad, creemos en que Él hizo los cielos y la tierra, como dice Juan capítulo 1, creemos en su eternidad total, mencionada poéticamente en salmos como este. ¿Por qué dice que es un sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque Melquisedec fue un sacerdote que se encontró con Abraham, y las cualidades de este sacerdote, las cuales se mencionan claramente, aunque con muy poca referencia, dice el escritor a los Hebreos, no se sabe dónde nació ni cuándo murió. Así habla de este sacerdote. Melquisedec no se sabe ni cuándo nació, es decir, no hay biografía de él. Por lo tanto, se parece a Cristo. Muchos aseguran que inclusive fue una cristofanía, que Cristo se le apareció a Abraham. Yo sí me atrevo a creerlo como posibilidad, porque como es eterno, ¿verdad? Bueno, pero en ese momento fue llamado Melquisedec, rey de Salem, que significa en español Melqui, rey, Sedec, rey de justicia y rey de paz. Solo un pequeño adelanto, mis hermanos, porque hay detalles más profundos respecto a Melquisedec, que es bueno entenderlo, porque es un reflejo profético de Cristo, para que nos lleva a entender, a apreciar y valorar y a descubrir el ministerio de Cristo y hasta la última cena, porque simplemente se lo dejo así como referencia. Si usted lo ha leído, cuando Melquisedec se encontró con Abraham, usted sabe lo que le ofreció para hacer un pacto con Abraham. ¿Qué le ofreció a Abraham? No, Melquisedec a Abraham. Pan y vino. Sacó pan y vino e hizo un pacto con él. Ahí está en Génesis, lo vamos a ver después. ¿Le dice algo el pan y el vino a usted? La última cena fue con pan y vino. ¿Y cómo es que Cristo cerró este pacto con la iglesia? Abraham representa
a todos los cristianos, porque es el padre de la fe. Entonces hay una representación, fíjese usted desde cuántos miles de años antes, desde Abraham. Todavía no nacía ni Isaac ni Jacob. ¿Y de quién salió las 12 tribus de Israel? De Jacob. Él se llamaba Israel, el ángel le cambió el nombre, ¿verdad? Entonces esta historia es desde entonces, desde antes de Moisés. Y hay una razón de todo eso profética. Y el Salmo 110 lo menciona. Eres un sacerdote en el orden de Melquisedec. Es decir, eres igual que él. Eres descendiente en ese orden. Un orden y una descendencia bajo el cual todos los cristianos debemos desarrollarnos. Entonces lo dejamos pendiente para continuar este verso 4 del Salmo 110. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias.